ya se está incorporando el senador César Cravioto. Ustedes me dicen cuando ya esté con nosotras y nosotros. Hola. Buenos días, senador. Creo que está su cámara un poco volteada. Me veo mal. Se ve, está de lado, senador. Exacto, Espérame, ya está perfecto. espérame, espérame. Muy, sí, está perfecto. Y muy buenos días, senador. Le saluda Violeta Núñez. El periodista Ernesto Ledesma se estará incorporando con nosotros. Estuvo esta mañana en el búnker, en esta conferencia de prensa, y bueno, estará incorporándose en unos minutos. Así es que yo le saludo con mucha alegría. Otra vez está su cámara volteada, pero bueno, creo que lo importante, creo que sí, ¿verdad, Asael? Y Ahí está. gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, Gracias. no, gracias a usted. Senador, están haciendo una propuesta muy importante la bancada del Senado de Morena. Nos parece fundamental esta propuesta de reforma al artículo 14 constitucional y al artículo 20 constitucional. Nos parece muy importante por todo lo que hemos estado viendo en este país, cómo se están liberando y cómo habían ya encontrado un mecanismo para liberar pues a diferentes personas que estaban en viviendo un proceso judicial, y que finalmente ustedes están haciendo una propuesta para detener esta forma y este mecanismo, que no me adelanto para que usted se lo comparta a la audiencia, ligado a lo que es el debido proceso. Bienvenido, senador, y si nos puede compartir en qué consiste esta propuesta de reforma constitucional. Bueno, justamente estamos viendo distintas alternativas para ir eh, modificando el comportamiento del Poder Judicial, porque ya se ha transformado en buena medida el Poder Ejecutivo. Hemos también avanzado en el Poder Legislativo, pero la verdad es que en el Poder Judicial parece que no estamos en un proceso de transformación del país. Siguen eh, haciéndose las cosas como antaño. Entonces, hay distintas propuestas de distintos compañeros, compañeras del grupo parlamentario, para que se modifique eh, el funcionamiento del Poder Judicial, pero no solo el funcionamiento del Poder Judicial, sino justamente eh, las decisiones que va tomando el Poder Judicial que no contravengan pues el interés nacional. En este tema al que te refieres, utilizando, digamos, el argumento de que hay jurisprudencias, pues se están liberando cuentas de personas que ya están claramente, hay todos los elementos para demostrar que el recurso que tienen en sus cuentas, pues es un recurso mal habido, es un recurso que viene o del crimen organizado o de la corrupción. Y con este argumento de que hay jurisprudencia, pues han estado liberando cuentas y pues eso no, o sea, no puede estar encima, digamos, la legalidad de la justicia, porque el colmo fue que el día que a García Luna se le eh, declara culpable en Estados Unidos, ese mismo día le liberan las cuentas a la esposa de García Luna. Pero hay otros temas, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el organismo que ve toda la parte administrativa y la parte de sanciones a jueces, magistrados, ministros que no están cumpliendo su función de manera adecuada. Este Consejo de la Judicatura trabaja a puertas cerradas. Nadie sabe, los mexicanos no sabemos qué deliberan, cómo votan, etcétera. Entonces, hay una propuesta que yo estoy haciendo, por ejemplo, para que este Consejo de la Judicatura eh, trabaje a puertas abiertas, o sea, que sus sesiones sean públicas. Las sesiones de la Corte son públicas. ¿Por qué las sesiones del Consejo de la Judicatura no son públicas? ¿Acaso los mexicanos sabemos si este juez, por ejemplo, de Oaxaca, que quiso liberar al, al exdiputado priista que dañó con ácido
a la joven saxofonista, a la señorita Ríos, si el Consejo de la Judicatura revisó su caso, si el Consejo de la Judicatura planteó una sanción a este juez, por poner un ejemplo, como muchos ejemplos. Entonces, ya no podemos permitir que en el Poder Judicial se trabaje en el anonimato y se tomen decisiones en el anonimato. Un diputado, un senador, si hacemos mal las cosas, pues toda la sociedad sabe quiénes somos. Un secretario de Estado, el propio presidente de la República, un gobernador, gobernadora, actúa de manera equivocada, pues toda la gente sabe quién es, pero quién sabe cómo se llama ese juez que quiso liberar al saxofonista o esos magistrados que liberaron cuentas de Cárdenas Palomino o de la familia de García Luna. Nadie sabe, o sea, pues por ahí se filtra el nombre, se sabe el nombre, pero insisto, no se hace pública su actuación. Entonces, ahora ya hay un debate, ya empieza un debate nacional y ya la derecha empieza a decir casi que el Poder Judicial no se toca, ¿no? Que no debemos de criticar al Poder Judicial porque estamos intrometiéndonos. No, no es una intromisión. El Poder Legislativo de este país tiene todas las facultades para legislar tanto modificaciones a leyes secundarias que con el voto mayoritario que tenemos, que nos dio el pueblo de México desde el 2018, podemos sacarlas, como reformas constitucionales como estas que hablas, que ahí sí no podemos sacarlas solo con el voto de Morena y de sus aliados. Necesitamos votos de una parte de la derecha mexicana. Vamos a ver si le entran a la discusión, vamos a ver si acompañan este reclamo popular de modificar el Poder Judicial y ya se desató, o sea, ya no van a poder parar el que no se hable de cambios que se requieren en el Poder Judicial. Y eso es muy bueno. Yo apenas estuve ayer estuvimos antier estuvimos, el martes, en un evento con muchos abogados, jueces, personas de la academia, donde se le entregó distintos reconocimientos a mujeres, de mujeres que vienen de distintas áreas de la vida pública del país. Y yo les decía, sobre todo a las mujeres abogadas, les decía, vamos a entrarle a la reforma. Les pido que ayuden, o sea, para que al rato no digan, es que fue una imposición de Morena, es que quieren acabar con el Poder Judicial. No, queremos reformarlo, queremos modificarlo, queremos hacer un Poder Judicial acorde a las nuevas realidades del país. Entonces, a ver si no vemos marchas de la derecha diciendo el Poder Judicial no se toca. Y obviamente, pues nosotros empujando a reformar el Poder Judicial, no para controlarlo, no para optarlo, sino para que sea un Poder Judicial, insisto, más transparente y un Poder Judicial que le sirva al pueblo de México y no a los intereses de unos cuantos. Pues sí, senador, esto que dice, transitaríamos del INE no se toca, al Poder Judicial no se toca, pero bueno, qué bueno que usted está señalando este reclamo popular para modificarlo, ¿no? Que eso ya me parece fundamental, que me parece que esta propuesta que ustedes están haciendo, pues llega con esta fuerza también popular. Sabemos y que justo también yo quisiera preguntarle esta segunda pregunta centrada en esto, ¿no? Que usted dice actualmente esta propuesta de esta en particular, ¿no? De esta reforma al artículo 20 y el 14, me parece que ya está en comisiones legislativas, ya nos dirá usted ahorita en qué comisiones está y cuál es, qué es lo que usted vislumbraría en torno a esto que usted mismo está comentando. Se requiere una mayoría calificada y después entiendo que esto tendría que ir también a la Cámara de Diputados, si nos puede decir cuál es la ruta legislativa. Y bueno, también sintetizar, ya nos ha dicho de todo este panorama amplio de lo que hay que reformar en el Poder Judicial, pero en particular esto que comentábamos al principio del programa,
tema, que el presidente ha insistido en las mañaneras que a veces por alguna falla que hubo en el proceso, pues quedan libres, ¿no? Y bueno, se utiliza esto de la falla al debido proceso y han quedado muchas personas en libertad que realmente son, que no son culpables y ustedes aquí están incluso dando una opinión muy importante de una reforma constitucional para establecer los alcances del debido proceso legal, y aquí hago énfasis cuando esté debidamente comprobada la existencia del delito. Senador, si también nos puede abundar un poco sobre esto. Bueno, sí, el proceso legislativo debe de pasar por la Comisión justamente de Justicia. Ahí se requiere mayoría simple, ahí no se requiere mayoría calificada. Y seguramente una de las tres comisiones de estudios legislativos, o sea, se dictamina en conjunto. Comisión de Justicia y Comisión de Estudios Legislativos, la primera, la segunda o la tercera, cualquiera de las tres. Seguramente eso deberá pasar sin problemas y con debate, pero sin problema, y después de ahí pasa al Pleno. Si en el Pleno tenemos 2/3 partes, entonces se va a la Cámara de Diputados. Igual la Cámara de Diputados tendrá que dictaminar en comisiones, con mayoría simple pasa, y después en el Pleno la Cámara de Diputados. Si pasa igual con 2/3 partes, entonces ya se va al Ejecutivo para que se promulgue. Esa es, digamos, la ruta que se tiene. Pues vamos a ver los tiempos. Insisto, tenemos que ir sondeando posibilidades de ir pasando reformas constitucionales y si no se puede, pues siempre debe haber planes B, sobre todo ahorita en este momento, ¿no? Y si no, bueno, pues como algunas otras reformas que con cambios a leyes secundarias podamos ir avanzando en la transformación del Poder Judicial de este país. Perfecto, entonces ya se tiene contemplado esto de que es probable que en esta ruta legislativa, como lo hemos visto en otras iniciativas de reforma constitucional, no se alcance la mayoría calificada, que se requiere, no ya para comisiones, como usted nos dice que ahí solamente se requiere la mayoría simple, sino ya a nivel de pleno, y es probable entonces que no se logre, y ustedes ya tienen contemplado también un plan B, eso entiendo, ¿verdad, senador? Y ahorita nos dirá, y le agradecemos mucho eso. Y bueno, exactamente también la última pregunta que yo le iba a hacer es sobre el plan B, ¿no? De la reforma electoral. Ya no habíamos conversado con usted antes de que se aprobara en el Senado, ¿no? Y ya no habíamos dialogado con usted. Y bueno, hemos visto ahora, pues ya que una vez que se aprueban estas leyes que ya son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, empezaron, ¿no? En la Suprema Corte a haber algunas impugnaciones y que entonces si nos puede comentar sobre este también, qué ve, qué vislumbra en torno a la posibilidad de que en la Suprema Corte sea detenido alguno de estos procesos. Mira, si hay honestidad de parte de los ministros, ellos solo tendrían que estar revisando artículo por artículo. Y si ven que un artículo contraviene la Constitución, pues ese artículo votarlo. Y si 2/3 partes de la Suprema Corte decide que ese artículo es inconstitucional, pues se baja ese artículo. Sería un escándalo nacional que bajaran todo el plan B, con el argumento de un vicio en el proceso legislativo. Eso es lo que está buscando la derecha, pero la verdad es que sí sería un escándalo, porque generalmente los procesos legislativos son decisión justamente del legislativo, y el Poder Judicial lo único que hace es revisar la constitucionalidad de estos procesos. Entonces, esto que han venido diciendo para su marcha, para su movilización, para su concentración en el Zócalo, es un poco mentiroso, porque le dicen a la gente, hay que presionar, hay que insistir en que se caiga todo el plan B, pero
Yo lo que creo, insisto, si actúan con honestidad los ministros, es revisar artículo por artículo. Son más de 400 artículos que se reformaron. Entonces, de hecho, he platicado con senadores de oposición que me han dicho, cuando mucho yo creo que van a bajar 8 o 10 artículos, no más. Entonces, poner en el imaginario que todo el plan B se puede caer, pues, insisto, es una mentira más de la derecha. Yo creo que todo el plan B es constitucional. Si acaso, alguno que otro artículo dirán los ministros, no es constitucional y entonces se baja. Pero yo lo que he venido diciendo es que la mayoría del plan B ya ya va a quedar firme. Eso es lo que yo creo. Sí, muchas gracias, senador. Oiga, senador, realmente en este sexenio o este sexenio que estamos viendo la importancia fundamental, digo, no porque no la tuviera en el pasado, pero la importancia fundamental, ¿no? Ahora que se están deteniendo pues todas estas reformas y modificaciones, la Suprema Corte está jugando un papel fundamental y el Poder Judicial también inmenso en torno a ir deteniendo las reformas que se están haciendo en este gobierno de la Cuarta Transformación. Y entendemos entonces que esta propuesta que trasciende esta modificación del artículo 20 y el 14 va más allá, ¿no? Estaría también enfocada y que es la última, ahora sí, senador, le prometo, es la última pregunta, ¿no? Pues sabemos que tiene una agenda ocupada. ¿Cómo estaría usted vislumbrando también hacia el futuro una modificación que incluyera también incluso a la Suprema Corte en esta amplia reforma que ustedes están pensando hacia futuro, ¿no? Que pues no estuviera obstaculizando todas las reformas legislativas o constitucionales que se van haciendo por parte del Congreso de la Unión, senador? Bueno, si se logra la reforma constitucional, ahí la Suprema Corte ya no tiene cabida, porque justamente estaríamos modificando la Constitución. Entonces, allá la Suprema Corte no puede decir es anticonstitucional, pues porque Claro. justamente estaríamos modificando la Constitución. La Suprema Corte puede intervenir cuando son leyes secundarias y vuelvo a insistir, lo que revisa es si alguna norma secundaria no contraviene la Constitución. Eso es lo que tendría que ser la Suprema Corte, pero si logramos las 2/3 partes, pues entonces ya queda firme, ¿no? Ya no hay, o sea, ya no hay forma de echarla para atrás. ¿Por qué? Pues porque son reformas constitucionales. Entonces no podría decir que es anticonstitucional algo que justamente plasmamos en la Constitución. Estaríamos modificando la Constitución. Por eso es lo más óptimo. Por eso buscamos, por ejemplo, reformar la Constitución para todo el tema eléctrico. Por eso buscamos reformar la Constitución para todo el tema electoral. Bueno, no se pudo, pues en ambos casos nos fuimos por la vía de leyes secundarias. Pero aún así, pues esas leyes secundarias, aún así esas leyes secundarias, nosotros cuidamos de que no contravengan la Constitución para que no tengamos esos problemas después en la Suprema Corte. Por ejemplo, lo del litio, pues ya quedó firme porque no hay forma de contravenirlo, es una disposición que logramos que quedara firme. Y vuelvo a insistir, yo creo que la gran mayoría del plan B va a quedar firme. Perfecto, pues muchas gracias, senador. ¿Qué, Gracias, Violeta. no, gracias a usted, ¿qué piensa? ¿Estará el 18 de marzo en la marcha? Por supuesto, más bien es concentración, ¿no? Esta vez no va a ser Es marcha, concentración, es así es. concentración. Y qué bueno que me preguntas para invitar a todo tu auditorio que acompañemos al presidente de la República en este aniversario muy importante de la expropiación petrolera. Tenemos que seguir insistiendo que los energéticos son de la nación, que los recursos naturales son de la nación y es muy importante que todo aquel que piense que tenemos que seguir defendiendo nuestros recursos naturales, estemos en la movilización próximo sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. Muy bien, senador. Pues muchas gracias por habernos Gracias, atendido. Violeta.
en esta llamada y estamos en comunicación para ver qué ocurre con esta iniciativa muy, muy importante, insistimos, que han ustedes presentado y que ya está ahorita en el Senado, en las comisiones. Estaremos dándole seguimiento. Gracias, senador, y muy lindo día. Gracias, Violeta. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Lindo día, senador. Gracias. Pues muy, muy interesante lo que nos ha compartido el senador César Cravioto. En verdad, esta propuesta que insistimos de reforma constitucional al artículo 14 y al artículo 20 es importantísima. Ya a lo mejor será también tema de discusión. Ayer que yo estaba leyendo la propuesta, decía, pues ya en la mesa de los maxi abogados quizás se puede abordar esta propuesta, esta iniciativa que, insistimos, ya está en dos comisiones en el Senado de la República, está en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, y bueno, tendrá ahí, como ha dicho el senador, tendrá únicamente que tener la mayoría simple y después de esto tendrá que pasar al Pleno, y será muy interesante lo que ocurra ya en el Pleno, porque, insistimos, es así como han quedado libres muchas personas, y que lo retoma permanentemente el presidente diciendo se violó el debido proceso y entonces quedan libres. Y bueno, esto es para frenar exactamente esto. Se propone que si hay una violación al debido proceso, si se llegara a eso, que se reponga el proceso. Es parte de la propuesta que están haciendo desde el Senado de la República, entre otros elementos. Y les digo, pues ya será también tema, si es que están de acuerdo, que se pueda discutir en esta mesa el próximo lunes con los maxi abogados. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa antes de entrar a nuestra mesa de los periodistas, y bueno, esperemos que en un ratito se vaya incorporando con nosotras y nosotros el periodista Ernesto Ledesma. Gracias que nos siguen acompañando.